Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21, y leeremos hasta el versículo 35. Les voy a pedir que me acompañen de pie y que hagamos lectura de la palabra del Señor. Mateo 18, versículo 21 al versículo 35. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Aún Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Así como no pudo pagar, ordenó a su señor a venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque podemos venir, Señor, a comer de tus pasos. Podemos venir, Señor, a llenarnos de ti. Podemos, Señor, escuchar tu voz hablando, Señor, a tu iglesia, trayendo, Señor, la palabra que nosotros necesitamos escuchar, la palabra, Señor, que nuestras vidas necesitan, sabiendo, Señor, que dice tu palabra que ella es útil para instruir, para redarguir, Señor, para perfeccionar a todo hombre. Señor, así que nosotros confiamos en el poder de tu palabra, trayendo a nuestras vidas convicción, Señor, redarguir y conformación a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, una vez más muéstranos tu evangelio. Una vez más, Señor, llévanos al Calvario. Una vez más, Señor, haz ver las vidas que necesitan, las áreas de nuestras vidas que necesitan rendirse a ti, Señor, para que tu Espíritu me lleve a la cruz y me lleve, Señor, a confiar en la obra perfecta de Cristo. Habla a tu pueblo, Señor. Tu pueblo necesita escuchar tu voz. Y nosotros confiamos en el poder de tu Espíritu para hacer esta obra, Señor. En Jesucristo nos ponemos en tus manos y oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia.
Los que han estado con nosotros las últimas semanas y la última semana, estuvimos viendo precisamente cómo se debe conducir la iglesia a la hora de que tenga un conflicto o a la hora de que vaya a señalar algún pecado en el hermano. Cómo debemos nosotros conducirnos, cómo la iglesia debe comportarse a la hora de que si viera un hermano en pecado. Y nosotros vimos hace 2 semanas atrás cómo del Señor Jesucristo, son órdenes precisamente de Cristo. Él está enseñando cómo nosotros debemos llevar a cabo este proceso. Y lo enseña de manera clara, lo enseña de manera específica. Y la semana pasada estuvimos, hace 2 semanas atrás, estuvimos viendo cómo Jesús le dice, si alguno tuviera un problema con su hermano, ¿qué dice primero? Vaya a donde su hermano a solas. Vaya donde su hermano a solas y trate ese problema. Segundo, vimos la última vez que nos reunimos acá, estuvimos viendo de que si no escuchare a tu hermano a solas, ¿qué dice? Ve a donde, ¿quién? Ve con otro hermano. ¿Ustedes estuvieron aquí o tienen sueño o me están escuchando? ¿Están bien atentos? Amén. Entonces, de manera que vaya con tu otro hermano y se siente y hable con él con el fin de ¿qué? De restaurar a tu hermano, con el fin de que tú puedas ganarte a tu hermano. Dice su palabra, has ganado a tu hermano. Por tercero, dice la palabra que si no escucha a tu hermano, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, después de haberlo amonestado, tenlo por gentil y publicano, es decir, tenlo como una persona que no es nacida de nuevo. De manera que estuvimos viendo la última vez que nos reunimos, cómo debemos actuar si tú ves a un hermano en pecado. Y pudimos entender claramente eso. Si tú ves a tu hermano en pecado, no vaya donde tu vecino a criticarlo, no vaya donde tu vecino a señalarlo, no vaya donde tu hermano a señalarlo. Si tú ves a tu hermano en pecado, lo primero que tienes que hacer como responsabilidad tuya y mía es ir directamente a donde nuestro hermano para poder tratar estos asuntos y ganar la vida de nuestros hermanos. Así que ese es el orden bíblico que el Señor Jesús ha venido mostrándonos por medio de esta serie de enseñanzas expositivas. Y en el día de hoy, como hay una línea de pensamiento de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos tratar a nuestro hermano, de cómo no ser una piedra de tropiezo a nuestro hermano, que fue lo que nosotros estuvimos viendo hace 3 domingos atrás. En el día de hoy Jesús sigue el tema y la línea de pensamiento de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y hoy precisamente estaremos viendo no cómo tratar a mi hermano si está en pecado. Estaremos viendo en el día de hoy cómo debemos entonces recibir al hermano que peca contra nosotros. Eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy. No si yo veo a un hermano en pecado lo que tengo que hacer. Ya eso lo vimos la semana pasada. Es que si un hermano peca contra ti, ¿qué debemos nosotros hacer? Si un hermano peca contra ti, ¿qué debemos nosotros hacer? Y yo quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas a ustedes, iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión de nuestras vidas hemos sido ofendidos por alguien? Levante su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez en nuestra vida hemos sido ofendidos por alguien? Yo creo que la mayoría de los que está aquí hemos sido ofendidos por alguien, sea por algún primo, sea por algún cuñado, sea por causa de tu suegra, sea por causa de tu hermano, de tu mamá. Hemos sido ofendidos por alguien, todos los que estamos aquí. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ofendido a alguien? Qué bueno que son sinceros. Qué bueno que son sinceros. Porque a veces cuando levantamos la mano y decimos, ¿cuántos hemos sido ofendidos por alguien? Nosotros levantamos nuestras manos y hacemos así casi con cara de Teresa de Calcuta. Yo. Pero ¿cuántos nosotros hemos ofendido a alguien? Ahí como que, bueno, a veces nos cuesta reconocer errores. Pero qué bueno que podemos entender que de alguna manera hemos sido ofendidos y de alguna manera hemos ofendido a alguien.
Y lo que vamos a estar mirando hoy precisamente es el relato bíblico donde Cristo comienza a enseñarles a sus discípulos cómo debemos responder con aquellos que nos ofenden a nosotros. ¿Cómo debemos nosotros hablar, tratar y guiar las circunstancias en el momento en que alguien nos ofende a nosotros? Y el punto número 1 del sermón es cuántas veces nosotros debemos perdonar. Pastor, ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar? Nos han sucedido muchas cosas, me han traicionado mucho. ¿Cuántas veces yo tengo que volver a perdonar a mi hermano? Versículo 21 dice su palabra, y en Mateo 18, el versículo que estamos estudiando en el día de hoy. Y entonces se le acercó, ¿quién? Pedro. Pedro es Pedro. Y Pedro siempre se le acerca y Pedro siempre tiene algo que decir. Como todos nosotros a veces estamos muy apresurados a querer decir algo. Entonces se le acerca a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y aquí Pedro le hace una pregunta a Cristo, escondiendo detrás de esa pregunta orgullo en su propio corazón, porque después que él da la pregunta, él mismo se contesta. Mire qué interesante. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Nosotros le preguntamos algo a Dios, pero ya le tenemos el plan. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, y yo lo he podido tener por experiencia, de que gente viene a consejería a supuestamente buscar el consejo de Dios, pero ya tiene los planes para presentárnoslos a nosotros como pastor? Entonces tú no vienes a buscar el consejo de Dios, tú lo que vienes a decir lo que tú quieres hacer, y aquí están tus respuestas. Pregunto: oye pastor, ¿qué yo debo hacer en esta circunstancia? Y si el pastor le dice algo que no quiere escuchar, entonces se enoja con el pastor. Y así sucede. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos la pregunta, pero tenemos nuestras ideas preconcebidas de cómo nosotros debemos hacer las cosas. Así sucede también con Pedro. Pedro le dice: oye Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Si un hermano peca contra mí, ¿hasta cuándo debemos perdonar? Y ahí mismo él se contesta solito: ¿hasta 7? ¿Está bien 7? En otras palabras, él estaba diciendo, probablemente pensando que estaba siendo muy gracioso, es decir, muy lleno de gracia. Probablemente estaba pensando: yo estoy siendo súper misericordioso, benevolente. Si fueran puertorriqueños decía: aquí me boté. Estas palabras que yo estoy diciendo, hasta 7, cuando Jesús escuche estas palabras, va a decir: definitivamente este hombre es un rabí. Definitivamente este hombre es una eminencia. La última Coca-Cola del desierto eres tú, Pedro. Pero las palabras que Jesús les dijo, en el versículo 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, porque 7 fue el número que Pedro le dio. No te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? 70 veces 7. Lo que le estaba diciendo, la respuesta que le da Pedro, que pensaba que era una respuesta muy espiritual, muy elevada, muy lleno de gracia y muy llena de misericordia. Precisamente Jesucristo le está haciendo ver a Pedro que él se queda corto a los estándares de él. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le dijo hasta 7? Porque muchos rabí en aquel tiempo enseñaban que 3 veces era suficiente perdonar. Si alguien peca contra ti, 3 veces ya es suficiente perdonar. 3 veces es el máximo. Así que cuando Pedro estaba diciendo: Señor, hasta 7, él estaba diciendo: los rabí dicen 3, pero yo estoy diciendo 7. ¿Es suficiente 7, Señor? Jesús entonces le confronta a Pedro, o le contesta a Pedro con la verdad de lo que es el espíritu de perdón. Le está diciendo: Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo quiero que nosotros entendamos bien ese número. Porque si nosotros decimos, bueno, 70 veces 7 son ¿cuánto? 490, ¿no? Si nosotros debemos entonces perdonar 490 veces, en la 491 te fastidiaste.
490, la Biblia dice que son 490, eso no es lo que quiere decir este versículo. La palabra 7 era un número máximo, era un número de totalidad. Por ejemplo, el mundo fue creado en 7 días. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra 7 en el mundo rabínico, en el mundo judío, estaba diciendo la totalidad máxima de todas las cosas. En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a ellos, a los discípulos y a Pedro, es que 70 veces es un número que representa lo perfecto, es un número que representa lo sagrado, es un número que representa lo eterno. Es decir, para el perdón no hay límites. Y Pedro dijo, ¿what? Yo pensaba que eran 7. Y ahora estás diciendo que para el perdón no hay límites, que es infinito. Bueno, Pedro, tú tienes que entender lo que yo te perdoné a ti. Tú tienes que entender el tamaño de tu deuda. Tú tienes que entender la falta que tú tenías contra Dios para que tú puedas entonces asimilar de que en el perdón no hay límites. Mira lo que entonces comienza a decirle Jesús para que pudiera entender Pedro, para que pudiera entender los discípulos. ¿De qué trata este perdón sin límites? ¿Cómo yo puedo perdonar de manera infinita? ¿Cómo yo puedo perdonar a mi hermano las veces que peque contra mí? Y comienza entonces a hablarles acerca de lo que es dar cuentas. Iglesia, escúchenme muy bien. Todos los que estamos aquí tenemos una deuda con Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un día que pagar cuentas y rendir cuentas delante de Dios. Lo que está diciendo Jesús aquí, le comienza a decir una parábola de precisamente un hombre que tenía una deuda. De la misma manera que usted y yo tenemos en el día de hoy, si usted no es creyente, una deuda con Dios. Todos tenemos un día que Dios nos va a pedir cuentas y Dios va a querer llamarnos a capítulo para poder saldar esa deuda. Y le comienza a dar una parábola de un rey que muestra misericordia a su siervo cancelando una enorme deuda. Y cuando nosotros hablamos de deuda hasta se nos paran los pelos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pagar algo y no hemos tenido dinero para pagar? Yo sé que muchos de los que estamos aquí tal vez ha llegado el momento donde el acreedor ya está tocando a la puerta diciendo tienes que pagar tu casa, tienes que pagar tu carro, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua y nosotros tal vez no tenemos con qué pagar. Y algo de lo que nosotros somos expertos es en dar excusa. Ven la semana que viene y yo te prometo por mi abuelita que yo te pago ese dinero. Y cuando viene la otra semana se lo promete por la otra abuelita porque ya se murió la otra. No, yo te aseguro que yo voy a saldar este dinero. Ven la otra semana y comenzamos a dar excusa porque lo que menos que nos gusta a nosotros tal vez es deber algo y saber que es muy costoso y que yo no lo puedo pagar y nos inventamos excusas, nos inventamos mentira. Y Dios tarde o temprano nos va a llamar a cuentas, a pedirnos un día cuentas de toda la deuda que tenemos contra Dios. La deuda que usted y yo tenemos contra Dios es una deuda eterna. Es decir, desde que nosotros nacemos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra del Señor que ya hay pecado, que en pecado me formó mi madre. Desde el momento en que nuestra concepción se está llevando a cabo, ya desde ese día ya yo tengo pecado contra Dios. De manera que mi pecado contra Dios es un pecado eterno. Mi deuda contra Dios es una deuda eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y un día yo tendré que pagar esa deuda al Dios del cielo. Y la deuda se llama perfección. La pregunta que le voy a hacer, ¿cuántos de los que están aquí un día podrán pagar esa deuda? La deuda que Dios demanda es perfección. Una vida perfecta, justa, santa, desde el momento en que naciste hasta el momento que muere. ¿Cuántos de los que están aquí puedo decir, yo un día me pararé delante del Señor y te lo pagaré completito, Señor? No hay manera en que tú y yo podamos pagarle esa deuda a Dios. Tu deuda es una deuda eterna
con un Dios eterno en el cual toda nuestra vida no va a dar para pagar esa deuda. De manera que Jesús les dice a ellos, por el cual el reino de Dios, así es el reino de los cielos. Y comienza a hacer una comparación, ¿cómo es el reino de los cielos? Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿En qué se parece el reino de los cielos? ¿A un qué? A un rey. Es decir, hay un rey de reyes en el cual un día tú vas a tener que pararte delante de ese rey y no te vas a escapar de ese rey. Aunque puedas huir de la sociedad, puedas huir de los hermanos de la iglesia, puedas huir de los líderes, puedas huir de tu pecado, un día te pararás delante del Rey de Reyes y Él te va a pedir cuentas. No vas a tener excusa ese día. Dice su palabra, el reino de Dios es semejante a un rey. ¿Y qué hizo ese rey? Ese rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios te va a llamar a cuenta un día. Un día nos vamos a presentar delante de ese santo, glorioso y perfecto rey. ¿Y qué va a hacer ese rey el día del juicio? Dice su palabra, y comenzando a hacer cuentas, Dios va a decir, pecaste contra mí aquí. Va a comenzar a hacer cuentas de todos tus pecados desde el día en que naciste hasta el día en que moriste. Todos tus pecados están perfectamente en la persona de Dios conocidos. No hay escúcheme bien, no hay ni un solo pecado de los que usted ha cometido en el cual Dios no tenga conocimiento de ese pecado. Y el día en el cual tú te encuentres delante del Señor, dice su palabra, que tú vas a ir delante de ese rey y Él te va a pedir cuentas de tus pecados. Y va a comenzar a hacer cuenta. Y le fue presentado a uno que le debía, esto es una parábola, dice, a uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, mira qué interesante, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. Es decir, en aquel tiempo, si tú no podías pagar a alguien la deuda, lo que hacía era que tú te dabas como esclavo. Y al tú darte como esclavo, tú tenías un precio. Y el precio de un esclavo era aproximadamente un denario. Un talento, que es aproximadamente unos 10 denarios aproximadamente. Era un valor de aproximadamente como $1,000. Como $6,000. Como $6,000 era lo que valía un esclavo para ese tiempo. Como yo no puedo pagar mi deuda, entonces yo me doy y con eso pago mi deuda. Mira lo que sigue diciendo. Dice entonces, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a ese esclavo, a ese hombre que le debía. Se tenía que dar él. Pero fíjese bien, ¿cuánto dije que valía un esclavo? $6,000 en el día de hoy aproximadamente. Entonces, de manera que como no podía pagarle, lo pidió a él como esclavo. Pero segundo, no solamente lo pidió a él como esclavo, ¿a quién más le pidió como esclavo? Le pidió a su mujer y le pidió a quién más, a sus hijos, y no solamente eso, todo lo que tenía para que se le pagase esa deuda. Es decir, tu esposa son unos 12,000 denarios más. Tus hijos, depende de los hijos que tiene, son otros denarios más para que tú puedas pagar esa deuda que tú tienes. Y después tienes que dejar todos tus bienes, tu carro, tu casa, todo lo que tú tienes para tú poder pagar esos bienes. Y no para pagar esos bienes, porque los 10,000 denarios no era posible que nadie los pagaras. Así que lo que estaba diciendo era para alivianar tu deuda, pero tú nunca lo vas a poder pagar. Pero aquí vemos una característica de alguna forma legalista que nosotros podemos ver en este siervo. Este siervo le dice a su señor, más adelante lo podemos ver en el versículo 25. Este siervo le dice a su señor, mira lo que le recalca y le dice, que entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que era posible pagar una deuda de 10,000 denarios?
No era posible pagar eso. Ese es el legalista que tenía adentro y el legalista que tenemos dentro. Pensamos que a Dios le podemos pagar nuestro servicio, nuestras deudas con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras posesiones. Pero entienda muy bien, iglesia, tú puedes dar toda tu vida en sacrificio por el Señor. Puedes volverte un Mahatma Gandhi de la vida. Puedes volverte una Madre Teresa de Calcuta de la vida. Y nunca podrás pagar con todos los servicios que tú hagas al Señor la deuda eterna que tú tienes con Dios. Nunca podrás pagar ni con tu familia. Ay, Señor, yo te doy a mi familia en sacrificio. Yo te doy a mis hijos en sacrificio. Yo te doy todos mis bienes en sacrificio. Señor, pero por favor, perdona mi deuda. No hay forma. Te puedes entregar por completo. Puedes tener una vida ejemplar con tu familia y decir, mire Señor, mira mis hijos, todos te sirven. Mira Señor, yo diezmo. Mira Señor, yo pongo todas mis posesiones a tu servicio. Nunca podrás pagar tu deuda ni con tu propia vida entregada al Señor en sacrificio, ni con la vida de tu familia entregada en sacrificio, ni con las posesiones que Dios te ha dado podrás pagar la deuda que tú tienes delante de Dios. Ahora, ¿qué tan grande era la cantidad de 10,000 talentos? Para que podamos tener una idea, se pretende que el talento anda alrededor de 600 denarios. Un talento es alrededor de 6,000 denarios. El talento era alrededor de 6,000 denarios, recordando que ya dimos en una prédica pasada que un denario era el salario base de un día normal. Un denario era el salario base de un día normal, es decir, el hombre tenía alrededor de una deuda de 60 millones de denarios. Eso era lo que debía este hombre. 10,000 talentos es alrededor de 60 millones de denarios, y usando la porción o la proporción que se cobra aquí en América, aproximadamente un día de trabajo. Un denario era un día de trabajo. 60 millones de denarios, estamos hablando de muchísimo dinero, pero para poder entender eso, necesitamos entender cuánto nosotros ganamos en un día aquí en América. Aproximadamente un día de trabajo aquí en Estados Unidos es la cantidad de $50 aproximadamente un día de trabajo. Para nosotros poder entender que un día de trabajo, $50,000, podemos entonces ver que la cantidad debería ser de lo que son 10,000 talentos en el día de hoy, son 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. Y hermanos, esta cantidad de dólares no la puede pagar ni Donald Trump. Es una cantidad demasiado alta, aún en el día de hoy. Imagínense en el tiempo que estamos leyendo eso en su contexto. 3,000 millones de dólares es una deuda. Ahora mismo Puerto Rico debe una cantidad de 3 billones de dólares y no lo puede pagar como nación. Y estamos en quiebra, a punto de que el gobierno cierre. Imagínate la cantidad de una nación no puede pagar eso. Imagínate este hombre que debe 3,000 millones de dólares delante del rey. Miremos la misericordia de este rey que va más allá de los ruegos de este hombre. Recuerda que el ruego de este hombre era que le tuviera paciencia para que él pudiera pagar su deuda. Dios, reconociendo aún su corazón mentiroso, porque sabía que no podía pagar esa deuda. Sin embargo, iglesia, mire qué poderoso. El rey estuvo dispuesto no a tener paciencia con él para que él pudiera pagar su deuda. El rey estuvo dispuesto a perdonar totalmente su deuda. No a que tú me la pagues poco a poco. No, yo te voy a dejar tu deuda salda. Iglesia, Dios perdona nuestras deudas. Tenemos una gran mala noticia, es que tienes una deuda eterna. Pero tenemos una buena noticia, es que Dios perdona nuestras deudas. El hombre le debe mucho a Dios, tanto que ni con su vida, ni con su familia, ni con sus posesiones, ni con toda una generación vivida para él, puede pagar
lo que la Biblia dice que teníamos contraria. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, no lo busque, sino que la palabra dice que el acta de decretos que teníamos contraria, Él la pagó y la canceló en la cruz, la clavó en la cruz y dijo: consumado es. Toda la deuda que mi pueblo tiene, toda la deuda que mis escogidos tienen, toda la deuda que los hijos que yo separé para mí, llamé a salvación, ha sido cancelada en la cruz. Ese hombre era incapaz de pagar esa deuda. Se postró, se humilló delante del rey. Y mire qué glorioso, no solamente fue puesto en libertad, sino que dice su palabra, su deuda fue cancelada. La deuda fue cancelada. Ahora sigue diciendo el versículo. Entonces, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, le cancelaron la deuda, le pagaron su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a otro igual que él, dos siervos iguales, que le debía, ¿cuántos denarios? 100 denarios. Y haciéndolo de él, entonces parece tanto a nosotros, le ahogaba diciéndome: paga lo que debes. Y entonces su consiervo, postrándole a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo, la misma palabra que él le dijo al rey, son las mismas palabras que él le repite ahora a su consiervo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Y podemos ver que el siervo se rehúsa entonces a cancelar la deuda que él tenía. La deuda que tenía su amigo, consiervo con él, se resiste y le dice: no, yo no voy a dejar que tú me pagues poco a poco. Págame la deuda o vas a la cárcel. ¿Qué tantos eran 100 denarios? Recuerde que un denario, dijimos, era equivalente a un día de trabajo, ¿correcto? De manera que, usando la misma proporción de arriba que acabamos de decir, $50 al día, la cantidad que le debía a este hombre era aproximadamente $5,000. $5,000 versus $3,000 millones, hermanos, no es nada. De manera que este hombre tenía una deuda solamente de $5,000, y el siervo infiel, el siervo malvado, le rehúsa tener en cuenta la misericordia que tuvieron con él para con su compañero. Le da la misma súplica, le da las mismas motivaciones. Se puede ver a sí mismo un cuadro de lo que había pasado con él hacía unos minutos atrás. Y él le dice entonces: ven ahora y vas a ser enviado a los verdugos. Él no solamente es inmisericordia, sino que él viola aún la forma en que se tiene que llevar a cabo este proceso. Lo primero que se tenía que hacer era que si tú no podías pagar, tenías que tú ¿qué? ¿Está conmigo? ¿Qué tenía que hacer cuando no podía pagar? Tenía que venderse como esclavo. Si no podías venderse tú, tenías que darte a tu familia, tenías que dar a tus hijos y tenías que dar tus posesiones. Pero aquí este hombre se saltó todos esos pasos. Y de un solo, dice su palabra, que lo metió a los verdugos. Y tan siquiera él en el valor que él tenía como esclavo, ya podía pagar con eso la deuda. Eran $5,000 lo que tenía. Si él se daba como esclavo, era suficientemente para que su deuda fuera cancelada. Pero ni tan siquiera le da la oportunidad de poder hacer las cosas como tenían que hacerse, sino que de un solo lo mete a los verdugos. Lo lleva a la muerte por causa de que no puede pagar. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de esto, iglesia? Vemos un hombre que ha recibido mucha misericordia, ha recibido mucho perdón, y que es lo que se espera de que si te encuentras con una persona que tiene una deuda contigo que es mínima, muchísimo menos de lo que tienes tu deuda contra tu rey, ¿qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que podemos aprender de esta lección, iglesia?
Tu Padre Celestial, dice su palabra, hará con vosotros lo mismo que hacemos con los demás si nosotros no perdonamos la ofensa de nuestro hermano. Fallar en perdonar traerá un castigo severo. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Viendo sus consiervos lo que pasaba, versículo 31, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, todas las deudas que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Lo mismo que él hizo con su hermano. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Iglesia, escuche bien, la prontitud debida a la gratitud del pecador perdonado debe siempre ansiar el perdón de aquel que ha abusado contra él. Cuando tú entiendes lo mucho que Dios te ha perdonado, cuando tú entiendes la deuda que tú tenías, dice la palabra del Señor, somos deudores a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23, tenemos una deuda contra Dios que nadie puede pagar por nosotros, ni todas sus buenas obras, ni todos tus sacrificios, ni todos tus ruegos pueden pagar esa deuda. Ni tu religión podrá pagar esa deuda. Pero podemos ver la obra de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo eterno de Dios siendo puesto en aquella cruz, recibiendo el justo castigo que yo merecía, la ira del Padre cayendo sobre la persona de su Hijo Santo para que tu deuda y mi deuda sea cancelada. Hasta que tú no puedas entender el tamaño de tu pecado, no podrás entender el tamaño de la gracia. Hasta que tú no puedas ver que tu deuda jamás la podías pagar y Dios tuvo que enviar a su glorioso Hijo y aplastarlo, hacerlo maldición para que el precio de tu pecado sea perdonado. La ira del Padre cayendo sobre la persona de Jesucristo para que hoy nosotros podamos decir: su justicia por mi pecado, su santidad por mi maldad, su gracia por mi enojo contra Dios. Iglesia, tenemos que profundizar en la obra expiatoria de Cristo para poder entender la deuda que nosotros tenemos. Hasta que nosotros no profundicemos y veamos lo que pasó allí. Por eso es que religiones falsas no me pueden salvar, porque yo tengo una deuda contra Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana no me puede salvar en mi pecado? Porque yo tengo que pagar con mis obras. Con mis obras. Mi salvación, cosa que es imposible. Mi deuda se queda con los mismos números delante del Padre. No hay perdón en medio de la Iglesia Católica Romana. Cuando yo veo a los testigos de Jehová que me ofrecen un falso Cristo, y ese falso Cristo dice que es un ser creado, y ese ser creado vino a morir por mí, me deja con la misma deuda que yo tengo delante del Padre. El Jesús de los testigos de Jehová no puede salvar mi deuda. Mi deuda es eterna y solamente un ser eterno puede salvar mis pecados. Por eso que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo, para que mi pecado eterno en 3 horas bajo la ira de Dios fuera cancelado. Pastor, ¿qué quiere decir? Que los hermanos, o las personas, mejor dicho, que se congregan o que profesan la fe católica son nuestros hermanos en Cristo? No. ¿Qué quiere decir? Que los testigos de Jehová son nuestros hermanos en Cristo? No. ¿Por qué? Porque me ofrecen un Cristo que no es suficiente para pagar mi deuda delante de Dios. Igualmente los mormones. Hermanos, los mormones no son tus hermanos en Cristo. Los mormones tienen un falso Jesús que no puede pagar tu deuda delante del Padre. Yo he visto hermanos en Cristo
nuestros genuinos, diciéndole a hermanos, otra vez vuelvo a confundirme, diciéndole a personas que no son nuestros hermanos, hermanos que profesan una religión falsa. Los mormones no son nuestros hermanos. ¿Y qué son los mormones? Son pecadores, enemigos de Dios que necesitan el evangelio. La Iglesia Católica Romana no son nuestros hermanos, son pecadores que necesitan la gracia del evangelio como la necesité yo. Pero necesitan un verdadero Cristo que venga a morir por ellos. Necesitan un Cristo que sea eterno, porque mi deuda es eterna, para que Cristo pueda pagar y saldar la deuda del Padre. Cuando Él termina de expirar en la cruz del Calvario, Él dice: consumado es. La deuda de mis escogidos fue salda. Yo pagué el precio de su pecado. Pastor, pero los testigos de Jehová dicen que Jesús murió en la cruz. Sí, un Jesús que no es eterno. Los mormones dicen que Jesús murió en la cruz. Sí, un Jesús en el cual supuestamente fue hombre, pero no fue eterno con el Padre. Pastor, la Iglesia Católica Romana dice que Cristo también murió en la cruz. Sí, pero las obras de Cristo no fueron suficientes para pagar tu pecado y tú tienes que terminar de completarlas. Un Cristo que nos salva es un Cristo que nos deja en la misma condición. Yo necesito a un Cristo que pague mi deuda, iglesia. Y ese Cristo solamente yo lo veo en las Escrituras. Aquel que viene a pagar mi deuda eterna, cancelando el acta de decreto contraria a mí, perdonando mis pecados. Cuando yo veo esa gracia de Dios, cuando yo veo esa misericordia de Dios, ¿cómo es posible que yo no esté dispuesto a perdonar a aquellos que han pecado contra mí? Aquellos que me penetraron el puñal en la espalda, aquel adulterio, aquella traición de mi hermano, de mis más cercanos, del más íntimo. Se nos es más fácil perdonar, iglesia, porque sabemos que Dios es infinitamente misericordioso conmigo, y cuando yo miro lo que Él me perdonó en la cruz, nunca ninguna persona me ofenderá tanto como nosotros ofendimos a Cristo. Nunca tú has recibido la ira de Dios. Cristo recibe la ira de Dios para que nosotros podamos perdonar a otro. Pastor, ¿por qué se me hace tan difícil verlo a su cara? ¿Por qué se me hace tan difícil perdonarlo? ¿Por qué no puedo? ¿Sabes por qué no puedes? Porque en vez de estar mirando a la cruz, estás mirando tu ofensa. La única manera de tú poder perdonar a aquellos que te han traicionado, la única manera de tú perdonar a aquellos hermanos que han pecado contra ti, han hablado de ti, te han señalado a tus espaldas, han ultrajado tu testimonio, la única manera de tú poder perdonarlos es decir: la cruz de Cristo es más grande que lo que pecaron contra mí. Deja de mirar tu ofensa, deja de mirar aquellos que te ofendieron y comienza a mirar al Cristo crucificado, porque allí está tu ofensa delante de Dios. Allí está tu ofensa delante del Padre. Iglesia, escúcheme muy bien esto: la persona que no perdona está destinado al castigo eterno. ¿Escuchó bien eso? Bueno, pastor, nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Creemos en que si el Espíritu Santo mora en una persona, esa persona no pierde la salvación. Nosotros creemos en aquellos que han sido salvos, van a perseverar hasta el final en santidad y van a ir a la presencia del Padre, y ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor en Cristo. Amén. Eso lo creemos firmemente. Doctrinas que no vamos a negociar. Pero escúchame muy bien: aquellos que han conocido la gracia muestran la gracia. Aquellos que han conocido el evangelio de uno que se entregó por los injustos, de uno que se hizo maldito por los pecadores. Cuando yo entiendo el evangelio, no me queda otra cosa que decir: lo que me deben a mí no es nada con lo que yo le debía al Padre.
Tu pecado nunca se comparará al Hijo de Dios colgado en el Gólgota. Tu pecado nunca ha recibido la ira de Dios contra ti. Por lo tanto, si tú no puedes perdonar a tu hermano que tiene una deuda muchísimo menor comparada a la deuda que tú tenías con el Padre, no has conocido la gracia de Dios. Aquí no estamos hablando de una persona salva que perdió la salvación. Aquí estamos hablando de una persona que no conoce lo mucho que se le perdonó en la cruz. Y cuando no conoce lo mucho que se le perdonó en la cruz, le cuesta poder perdonar a los demás. Estamos hablando de personas que no han visto la gloria del Evangelio de Jesucristo. Así que no estamos viendo a una persona que era salva y que perdió la salvación por no perdonar a otros. Estamos viendo una persona que con sus hechos muestra que nunca vio la gracia de Dios. Una persona que nunca entendió lo mucho que se le perdonó, por eso no puede perdonar a los demás. Iglesia, el Evangelio, cuando entendemos la gloria del Evangelio, podemos entender que mi corazón y mi espíritu debe estar dispuesto a perdonar a otros, sea lo que no hayan hecho. Pastor, tú no conoces lo que a mí me hicieron. Tú no conoces lo que a mí me hicieron de niña. Tú no conoces lo que a mí me hicieron al ultrajarme, al violarme. Tú no conoces lo malvado que fue y las heridas que han hecho en mi vida. Yo lo puedo lamentar con todo mi corazón, pero yo quiero que tú mires las heridas de Cristo. Cuando tú miras las heridas de Cristo, allí Él llevó tu pecado, allí Él llevó tu deuda, y esas heridas pueden perdonar a aquellos que te han hecho daño. La obra perfecta de Cristo en la cruz es suficiente para mí. Pastor, yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Yo perdono, pero no olvido. Algunos podrían protestar y decir eso. Es imposible olvidar. Yo lo puedo perdonar, pero yo no lo puedo ver en la cara. Yo no puedo ver una foto de esa persona sin que se me retuerza las entrañas. Yo perdono, pero no olvido. Ve conmigo a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Yo quiero que una vez más nosotros nos enfoquemos en el glorioso Evangelio. El Evangelio me da la capacidad de yo perdonar y el Evangelio me da la capacidad de yo olvidar. Dios no solamente perdona mi pecado, Dios olvida mi pecado. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. Seré propicio a sus deudas. Seré propicio a aquellos que a su pecado. Y mira lo que dice su palabra. La palabra propiciación quiere decir quitaré la ira que estaba sobre ellos. Seré propicios a ellos. Y mira lo que dice. No solamente Él quita la ira de Dios sobre mí, sino que dice su palabra. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quitaré la ira de Dios sobre ustedes, pero yo quiero que ustedes sepan algo. Nunca más me voy a acordar de sus pecados. Qué glorioso saber que mi Dios quitó la culpa de la mancha, la deuda, pero Dios no me vuelve a recordar mi miseria, mi pecado y mi deuda con Él. Saber que yo puedo ir al Padre y decir: Abba, tú eres mi papá, mi deuda fue cancelada, yo tengo acceso a tu trono, yo tengo confianza en ti. Tú no te acuerdas de mi pecado. Y no por causa de que a Dios le dio amnesia, sino por causa de que su sangre es suficiente para limpiar los pecados, iglesia. No me acordaré más de tus iniquidades, iglesia. Usted se imagina lo torturante que debería ser para nosotros si cada vez que nosotros pecamos contra Dios, Dios dijera: ¿te acuerdas cuando pecaste contra mí, cuando blasfemaste mi nombre? ¿Te acuerdas, Pedro, cuando te dijeron: tú eres uno de ellos? Y le dijiste: yo no los conozco. Pedro, ¿cómo pudiste pecar contra mí? ¿Qué maldito eres, Pedro? ¿Usted se imagina lo
lo traumante que eso debe ser para nosotros si Dios cada vez que pecáramos nos recordara nuestros pecados. Si Dios perdonara pero no olvidara. Cristo perdona y Cristo olvida, iglesia. De manera que nosotros no debemos tener un corazón en el que cada vez, si yo lo perdoné, yo perdoné a mi esposo cuando me fue infiel, yo perdoné a mi esposa cuando me fue infiel, pero si cada vez que tenemos una discusión, yo vuelvo a recordarle su miseria, su escoria y su pudrición, ¿qué estamos haciendo? Iglesia, cada vez que haya una discusión entre matrimonios, cada vez que haya una discusión entre hermanos, iglesia, recuerde, Cristo borró mis iniquidades y nunca más se acordará de mis pecados. ¿Quién soy yo para acordarme de mi hermano? Y sacárselo en cara y estrujárselo en el pecho cada vez que nosotros tenemos una discusión. ¿Acaso olvidamos el evangelio de Jesús? ¿Acaso así hace Cristo contigo? Sacarte los trapos sucios cada vez que tú pecas contra Él y darte un listado de tus pecados para que tú te acuerdes lo maldito que tú eras. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Iglesia, quiero preguntarte seriamente, ¿eso es lo que hace Jesús con nosotros? ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque cada vez que tenemos diferencias con nuestros hermanos, en vez de buscar los medios de gracia y ver la obra de gracia en mis hermanos, yo comienzo a sacar todos mis pecados a mi esposo y todos los pecados a mi esposa. No nos estamos pareciendo a Cristo para nada. Cristo borró mis pecados. Pastor, Cristo era perfecto. Cristo es Dios. Yo no puedo hacer eso, yo no soy Dios, yo no soy perfecto. Yo quiero mostrarte que esto es posible. Vaya conmigo a Génesis capítulo 41, versículo 51. Vamos a mirar un poco de manera rápida la vida de José. Génesis capítulo 41, versículo 51. Para que nosotros podamos ver cómo esto es posible. Y aquí estamos hablando de un hombre que fue traicionado por sus hermanos, de un hombre que fue echado en el pozo, de un hombre que lo blasfemaron y lo pusieron por muerto, de un hombre que dañaron su testimonio, de un hombre que fue vendido esclavo en Egipto, de un hombre en el cual, aún siendo esclavo en Egipto, lo acusan de un pecado que él no cometió al estar con la esposa de Potifar. Luego está unos años en la cárcel y Dios lo pone en gracia para con el rey. Le interpreta sus sueños y lo pone segundo al mando. Y un día se encuentra delante de sus hermanos y cuando tiene la oportunidad, José es un cuadro de Cristo. Yo no quiero exaltar a José aquí, yo quiero que veamos a Cristo en José. Cuando tiene la oportunidad de poder condenar a sus hermanos, de hacer sufrir a sus hermanos, de meterlo en un pozo como lo hicieron con él, él comienza a mostrar la gracia de Dios. Los pone en un lugar de preeminencia, les da de comida, les da alimento, los viste, lo que Cristo hizo con nosotros, iglesia. Cuando tuvo nuestro hermano mayor la oportunidad de vengar los pecados por haberlos pisoteado, ni ninguna de las cosas que te han hecho, no puedes perdonar sin Cristo. Por eso es que el divorcio es casi seguro para una persona que no sea creyente. Los no creyentes no pueden perdonar, no saben lo que es gracia, no saben lo que es perdón. Pero amado hermano en Cristo que te encuentras aquí en el día de hoy, Dios te ha mostrado tu perdón y Dios ha olvidado tu pecado. Podemos perdonar. Y no solamente podemos perdonar, debemos perdonar. En el sentido de quitar. Cuando digo olvidar, en el sentido de quitar la atención de nuestras mentes de eso que me hicieron. Puede ser que llegue de momento, pero eso no puede dirigir nuestras vidas. Eso no puede ser el centro de nuestras vidas. Eso no debe salir en nuestro corazón cada vez que yo tengo una discusión con alguien. ¿Qué más hemos aprendido aquí? Debemos aprender que es esencial que lo hagamos así.
La parábola del siervo despiadado habla de hombres despiadados que no conocen la gracia cuando actuamos de esa manera. No hay excusa, iglesia. No hay excusa. Lo grande de tu ofensa se queda corto. Y no quiero minimizar lo que te hicieron, pero quiero que lo compares a la luz de la cruz. Los ciudadanos del reino. Por eso es que esta parábola habla del carácter de los que viven en el reino de Dios. Los ciudadanos del reino de los cielos se caracterizan por tener misericordia y perdón hacia los demás. Así viven los ciudadanos del reino. Tienen gracia, tienen misericordia, tienen compasión. Porque conozco lo que Dios hizo conmigo. Conozco lo pecador que yo era. Conozco lo miserable que yo era y lo que yo merecía en la cruz. Por eso yo puedo perdonar. Porque yo soy un deudor que le fue perdonada su deuda. Termino con este versículo, Mateo 6, 14 al 15. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos nuestras ofensas, estamos dando testimonio de que el Padre perdonó mi ofensa. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, te comportas y vives y haces como una persona que nunca se le perdonó su ofensa. ¿Podemos ver la gloria del evangelio, iglesia? Podemos decir, Señor, ayúdame a poder profundizar en tu cruz. Y si en el día de hoy, Señor, hubiera en mi corazón algún resentimiento, si hubiera en mi corazón alguna amargura que yo no puedo perdonar y que he estado ahí martillándome y carcomiéndome los huesos, yo te ruego que tú una vez más me lleves a tu cruz, Señor. Que tú una vez más me lleves a esa gloriosa obra que tú hiciste allí, Señor. Donde te volviste llaga, donde te volviste pecado, donde te volviste maldición. Para que hoy yo pueda, Señor, venir a ti, mirarte como mi sustituto en la cruz, aquel que tomó mi lugar, aquel que pagó mi deuda, y saber, Señor, que ya no tengo deuda contra ti, Señor. Por lo tanto, Padre, podemos decirte, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar? Padre, cada vez que no perdonamos, tomamos tu lugar y nos sentamos en el trono soberano y nos ponemos en tu lugar y nos creemos más que tú. Porque si tú nos perdonaste siendo Dios en Cristo, ¿quién soy yo, Señor? Un simple pecador, mortal, aborrecedor tuyo por naturaleza, rebelde. ¿Quién soy yo, Señor, para no perdonar a mi hermano? Si tú siendo Dios te humillaste, tomaste mi lugar y sufriste lo que yo debía sufrir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Acaso me creo más que tú, Señor? Padre, perdóname por creerme más que tú, Señor. Más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.